La guerra entre Israel y Hamás se ha convertido en el mayor conflicto entre israelíes y palestinos en los últimos 50 años. Todo comenzó el pasado 7 de octubre, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, asesinando a más de 1.400 personas, la mayoría civiles, y secuestrando a más de 200. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una extensa campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza y un férreo bloqueo en el territorio, que ha dejado más de 4.000 muertos y cientos de miles de desplazados, que carecen de suministros básicos para sobrevivir. El conflicto amenaza con extenderse más allá de las fronteras de Israel y Gaza, y es el principal foco de la actualidad mundial. Para comprender mejor lo que está sucediendo hemos recopilado 9 términos que creemos importante conocer, con explicaciones y enlaces a contenido relacionado con la guerra. La bandera de Israel, con franjas horizontales azules y blancas y la estrella de David en el centro simboliza la identidad judía y la soberanía nacional. En el ámbito moderno, Israel es un estado de Medio Oriente fundado en 1948 por la resolución de la ONU que dividió el mandato británico de Palestina, surgido tras la Primera Guerra Mundial tras la partición del Imperio Otomano, en un territorio judío y uno árabe. Pero Israel también es un pueblo semítico que profesa el judaísmo y cuyos orígenes como civilización se remontan a la Edad Antigua. En Israel viven más de 9 millones de personas de las que casi el 74% son judíos. 8 de cada 10 de ellos nacieron en el país, mientras que casi el 20% son judíos de otros continentes. Los árabes israelíes representan el 21% de la población, mientras que otros grupos son poco más del 5%. Jerusalén es la ciudad donde se asientan los poderes de Israel, mientras que Tel Aviv es su centro económico. Su gobierno está encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Formalmente hay un presidente, Isaac Herzog, aunque el cargo es ceremonial. El país es una potencia económica, tecnológica y militar de Medio Oriente. Pero gran parte de la historia del país ha estado marcada por los conflictos con los palestinos y sus vecinos árabes. Los principales obstáculos para la paz incluyen el estatus de Jerusalén, el destino de los refugiados palestinos y sus descendientes, los asentamientos judíos en territorios palestinos y los ataques de grupos armados islamistas. 2. Hamás es el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos y su nombre es un acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. Su origen se remonta a los primeros días de la Intifada Palestina de 1987 contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sus milicias son llamadas Brigadas Al-Qassam y uno de sus objetivos centrales es la creación de un Estado palestino. Luego de ganar poder e influencia, desde 2007 controla la Franja de Gaza y nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel, como la Autoridad Palestina que gobierna Cisjordania. Hamás, o en algunos casos las Brigadas Al-Qassam, son catalogadas como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias. 3. La Autoridad Nacional Palestina, ANP, es un ente político creado en 1994 como resultado de los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Estos buscaban una solución al conflicto israelí-palestino estableciendo un gobierno autónomo para los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Liderada desde el inicio por Yasir Arafat, también presidente de la OLP y del partido político Fatah, la ANP gobernaba los territorios de Gaza y Cisjordania bajo control palestino. Tras la muerte de Arafat en noviembre de 2004, asumió el mando Mahmoud Abbas. Sin embargo, desde las elecciones de 2006 que dieron la victoria a Hamás en Gaza y la posterior guerra interna entre esta organización islamista y el más moderado Fatah, la ANP perdió el control efectivo de la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina integra un sistema de gobierno multipartidista, con un presidente elegido por sufragio universal y un consejo legislativo palestino con 132 diputados. Solo se han celebrado unas elecciones en sus casi 3 décadas de historia, las de 2006. La ANP ha perdido influencia en los últimos años, con un autogobierno limitado en Cisjordania y la pérdida de apoyo entre los palestinos, especialmente los más radicales que la acusan de colaborar con Israel y optan por apoyar a Hamás.
La Franja de Gaza es un territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, en total unos 365 kilómetros cuadrados, en el que viven más de 2.3 millones de palestinos, por lo que es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Se formó por una resolución de Naciones Unidas de 1947 que dividía el territorio del mandato británico palestino en dos segmentos. 55% para el Estado judío, la ciudad de Jerusalén quedaba bajo un gobierno internacional y el resto para los árabes, incluida la Franja de Gaza. Los palestinos rechazaron el acuerdo e iniciaron la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que ganó Israel, lo que llevó a la primera gran migración de desplazados palestinos al territorio, que limita con el Mediterráneo, Egipto e Israel. Luego de varias guerras, los acuerdos de Oslo de 1993 le dieron una autonomía limitada a Gaza. No fue hasta 2005 cuando Israel retiró sus tropas por completo de la franja, pero el Estado judío sigue ejerciendo control sobre la entrada y salida de personas y de recursos. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero y les haya gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas obteniendo las mejores informaciones.